Hola, bienvenido nuevamente a otro capítulo más de Tinto y Verso. Hoy estamos en el Country Club, ¿cierto? En el bar Country Club, dentro del Country Club. Y vamos hoy día a hablar de un tema muy interesante que habla sobre la inclusión. Y tenemos a una invitada experta en el tema. Les quiero presentar a Natalia Guede, ¿sí? Voy a leer lo que me pusiste aquí. Directora del Centro de Aprendizaje y coordinadora del Comité de Convivencia, Equidad de Género, Diversidad e Inclusión de Santo Tomás Concepción. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación también. Qué bueno. Oye, primero que nada, cuéntanos de qué se trata tu cargo, qué es lo que haces ahí y todo esto que nombraste, cómo se desarrolla. Suena muchas cosas. Ya, dale con todo. Mi nombre es Natalia, como decías Sí. tú. Mi cargo es directora del Centro de Aprendizaje de Santo Tomás. Ahí Ya. nosotros hacemos apoyo académico para los estudiantes y también apoyo metodológico para los docentes. Entonces estamos bien relacionados con los estudiantes, sobre todo con los estudiantes y docentes que trabajan en inclusión. Ya. Así que por eso acá, y en base a eso mismo también me dieron la responsabilidad, la gran responsabilidad de ser la coordinadora de este comité que tiene Ya. hartos nombres. Y entre ellos inclusión, que es el tema que nos convoca hoy día. Y cuéntame, ¿qué es inclusión? ¿Qué significa eso para las personas que no entienden? Inclusión, no como desde la RAE, sino Ya, que inclusión sí. como lo que nosotros podamos considerar es mucho más que integrar, es mucho más que apoyar, incluir, sino que es como entender la diversidad, que todos somos diferentes, que lo único que nos hace iguales es eso, que somos diferentes y por lo tanto la idea es poder convivir, coexistir, trabajar, interactuar y mirarnos como un todo. Como no tener esas diferencias que sean físicas, psicológicas, etcétera, sino que incluirnos en las labores diarias, en los sentimientos diarios, es como evitar barreras entre nosotros. Ya, y eso está dirigido a quién, a personas que nombramos, como me corregiste hace un ratito, si fuera de cámara, a personas con discapacidad. En verdad la inclusión tiene que ver como con la diversidad, más que solo las personas con discapacidad. Hoy en día trabajamos con, en educación superior trabajamos con los adolescentes que tienen muchas diferencias de ideologías políticas, sexuales. Entonces, esto va más allá de solo una discapacidad, sino que inclusión es como una diversidad, incluirnos todos, con nuestras diferencias, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, como respetarnos. Mira Eso. qué interesante, porque uno tiene el concepto como que la diversidad está asociada a estos alumnos que tienen complejidades para Claro, alguna discapacidad. Pues. Sí. No, yo creo que el concepto lo estamos ampliando, estamos evolucionando como sociedad y con eso evolucionando las complejidades también. Y desde ahí es importante como respetarnos, entendernos y no solamente tiene que ver con personas con discapacidad. ¿Y esto tiene que ver con un concepto mundial? ¿Es así? Hoy la descripción que yo te acabo de dar es casi como desde el corazón. Entonces ya. no sé si es por eso decía, no sé si es la descripción de la RAE, Ya. pero sí lo que entendemos hoy en día y lo que al menos nosotros en nuestra área tratamos de llevar, de que sea como integrarnos a todos en todo. Es que te quería hacer la relación entre cómo estamos en términos de porcentaje, ¿cierto? A nivel mundial y a nivel nacional. ¿Cuál es la relación ahí? Oye, en la cifra estamos muy parecidas, no nos escapamos como la realidad de Chile con la realidad internacional. De hecho, internacionalmente hablamos de aproximadamente un 15% de la población con alguna discapacidad. Importante que esto se concentra como en países no tan desarrollados, por lo tanto igual es un tremendo desafío y nosotros en Chile vamos muy parecidos. Igual tenemos entre un 15 y un 17% de personas con discapacidad. Y lo que ha sido un fenómeno también últimamente es que en los 2 o 3 últimos años se ha duplicado la cifra de estudiantes que ingresan con alguna discapacidad de educación superior. O sea, cuéntame. No, eso me da a entender de que no es que hayan más, sino que ahora postulan más chicos con discapacidad. Eso es lo que se cree, sí, se cree que por ejemplo, no sé, el 2023 hablábamos de 8.600 estudiantes en educación superior, hoy hablamos de 16.000 estudiantes hasta el 2025, que es el doble de la cifra, y uno de las creencias principales es que los estudiantes ya no tienen tanto miedo a declarar su discapacidad o su condición también. Ellos se atreven a mencionar qué es lo que tienen, cuáles son las ayudas que necesitan, lo que no era así antes,
por miedo al rechazo, por miedo al bullying, por miedo a no ser aceptado, pero para eso también han habido políticas públicas que permiten el acceso de nuestros estudiantes y que también puedan transitar por las aulas en general de la educación superior. ¿Y Santo Tomás dónde mira? ¿De dónde sacan todo el material, el conocimiento para poder aplicarlo? Hay mucho de autodidactismo, no sé si existe esa palabra. Sí, o hay otro, o ven algún país donde ya se estén trabajando, se copian los modelos. ¿Hay modelos de esto? O sea, ahí me pillaste en la pregunta, debo ser honesta. Pero sí vamos revisando normalmente qué es lo que están haciendo casas de estudio, al menos en nuestro país. ¿Ya? Sí vamos viendo qué es lo que estamos haciendo. De hecho, Juan Pablo Gómez, que es nuestro coordinador nacional de inclusión, trajo un programa que nosotros trabajamos en Santo Tomás desde el extranjero, que funciona acá y que hasta al menos hoy día, que es el programa Mentoring Inclusivo, somos la única casa de estudio que lo ejecuta y con muy buenos resultados. Entonces, si bien no tengo el dato certero de si estamos o no, yo sé que no estamos comparando siempre para bien con casas de estudio de nuestro país, y sé que esta estrategia también fue traída de otro país, que ahí ya Juan Pablo podría entrar en el detalle. Le vamos a preguntar. Sí. Oye, lo otro es la práctica. En la práctica, ¿cómo un alumno cuando llega, cómo se declara? ¿Con quién? ¿Hay un departamento, hay un área, hay una ficha? ¿Cómo? Esto lo digo por el momento en el que estamos en diciembre, ¿cierto? Donde los chicos quieren matricularse, ¿cierto? Y no saben si van a poder. ¿Sí? Y ese tipo de cosas. Viene toda esa incertidumbre de podré o no podré, me aceptarán, no me aceptarán, etcétera. Es importante mencionar que la ley 20.422 reguló como el acceso de las personas a la educación. Por lo tanto, nosotros como instituciones de educación superior necesitamos tener el acceso para los estudiantes con discapacidad. O sea, ya si tiene una discapacidad ya no es motivo de que pueda o no pueda. Todos pueden. Entonces eso es importante. Luego la ley 21.091, que es la ley de educación superior, nos regula también la permanencia de estos estudiantes dentro de la institución. Por lo tanto, cada casa de estudio tiene que tener un mecanismo de ingreso de sus estudiantes y también de permanencia de sus estudiantes. Ahora nosotros como Santo Tomás tenemos un protocolo de admisión cuando el estudiante ingresa a la institución, a la casa de estudio, en este caso al Instituto o Centro de Formación Técnica, que son solamente con licencia de enseñanza media, no necesitan la PAES rendida, pero sí la universidad. La universidad sí requiere la PAES. Entonces, cuando el estudiante se presenta a Santo Tomás, se le hace una pregunta si es que declara alguna condición o alguna discapacidad. El estudiante, de manera voluntaria y abierta, declara alguna discapacidad. Ahí se activa este protocolo donde comienzan todos los apoyos, monitoreo, ajustes, etcétera, a medida que el estudiante o la estudiante lo va necesitando. Pero es desde ese punto de partida, que el estudiante sea capaz de declararlo su condición, para que desde ahí se activen todos los protocolos de seguimiento y de apoyo. Ya, bueno, tiene dentro de ese protocolo tienen que descubrir que es verdad lo que está diciendo. Siempre con su diagnóstico o su credencial de discapacidad. Ya, ok. Y cuando no pasa por algo asociado a una discapacidad, sino a otro tipo, el LGTB que dijiste también. Como las disidencias de orientación sexual. Por ejemplo. No, eso no lo trabajamos nosotros como una discapacidad, ya que eso es como una decisión o una elección, para no entrar en conflicto con el público. Pero claro, no requiere a lo mejor de ajuste al plan de estudio, de ajuste a la forma de enseñanza, sino que son personas que tienen disidencia diferente en términos de... Y en la práctica los chicos tienen como más ganas de estudiar, ven esta oportunidad, que hay porcentajes para saber de cuánto entran, cuántos salen ahí. O sea, nosotros lo tenemos que aproximadamente el 55% de los estudiantes con discapacidad, que declara alguna discapacidad, termina su carrera. Ese es un muy buen número, ya que muchos de ellos empiezan a abandonar por términos ya sea familiares, económicos, algunos por capacidades también, pero un 55% al
menos en Santo Tomás Concepción, es un muy buen número comparado como años anteriores donde no había tanto apoyo a los estudiantes, o no tanto conocimiento con respecto al tema. Como te mencionaba, esto ha ido creciendo muy rápido, por lo tanto nos ha hecho tomar decisiones también en pos de que ya no es una excepción, ya no es el alumno que entra a la institución, que ya no es el alumno, sino que por año estamos teniendo un aumento significativo de diferentes estudiantes con alguna condición. ¿Y hay algunas carreras en particular que se dé más? Sí, se nos da mucho más, por ejemplo, todo lo que es el área de diseño gráfico, técnico en diseño de videojuegos, y por otra parte gastronomía. Ahí tenemos como un alto porcentaje de estudiantes con alguna discapacidad. Mucha creatividad, ¿eh? Sí, ¿no? Y les gusta, por lo menos en diseño gráfico, muchos estudiantes que ingresan, bueno, el director de carrera igual ahí tiene harto mérito, los acoge a los apoderados también, trabaja con ellos como de la mano, trabaja muy fuertemente también con el centro de aprendizaje, entonces ahí hacemos un trabajo en conjunto, pero de alguna manera, que no sé cuál es la razón, los estudiantes escogen estas carreras. Mira, oye, lo otro que me gustó que dijiste, ¿están incluidos los apoderados también? ¿Los incluyen mucho en...? No deberíamos. Voy a ser súper honesta y no deberíamos, porque en educación superior se entiende que trabajamos con mayores de edad. Claro. Entonces el estudiante pasa a ser la persona responsable de la información. De hecho, si algún apoderado quisiera alguna información, tenemos que firmar un consentimiento donde el estudiante permite que conozcan sus datos, que conozcan sus notas, porque son estudiantes mayores de edad. Entonces ya no tienen, a no ser que tengan un tutor, etcétera, pero normalmente tratamos de no gestionar tanto con los apoderados para también trabajar la autonomía progresiva del estudiante. Necesitamos que el estudiante vaya sorteando esta vida más adulta, por decirlo así, de a poco. Entonces para eso tenemos este programa Mentoring Inclusivo, que nos apoyamos entre pares, pero la idea es que el apoderado en la casa todo lo que quiera, ¿cierto? Pero tratamos de nosotros no llevarlo tanto a la institución, porque necesitamos desarrollar en el estudiante la autonomía. Entonces ahí igual nos cuesta con los apoderados, porque vienen muy como desde el colegio, desde la escuela, como con esta cosa de estar con el que nosotros igual entendemos. Entonces ahí es donde tenemos que llegar a estos acuerdos de confía en nosotros, vamos a dar lo mejor, y ahí tenemos que llegar a esos acuerdos, pero no debiésemos. Ya, pues, bueno, igual se entiende que hay una sobreprotección de los papás, si hay algunos que han estado cercados, y es como, y puede ser hasta restrictivo estudiar al chico porque está muy ligado justamente a esa protección familiar, ¿cierto? Y hay mucho miedo igual, miedos del entorno, de que los hijos sean no aceptados, como que todavía estamos en una sociedad que nos falta como tener conciencia de lo que conversábamos al principio, de que tenemos que respetarnos, entonces yo creo que igual es miedo, y por eso también lo entendemos y atendemos cuando llegan, pero insisto, no debiésemos, pero igual lo hacemos vital, porque parece, en primer año, en primer año tenemos, de hecho la primera entrevista que hacemos de inclusión, donde levantamos los requerimientos de los estudiantes, la mayoría de los estudiantes llegan con su apoderado. Y nosotros ahí lo permitimos porque también a lo mejor el apoderado nos puede entregar datos importantes, y en esa primera ficha la llenamos en conjunto entre apoderado, alumno, dependiendo de lo que el alumno desee. Y ahí es cuando atendemos a los papás, y también tratamos como de marcar este espacio que desde aquí en adelante ya el alumno empieza a ser adulto, así como en sus trámites. Bueno, como todo estudiante seguramente del Santo Tomás también hay un apoyo psicológico, pero más especializado para ellos ahí en el centro de aprendizaje. Sí, o sea, nosotros en el centro de aprendizaje tenemos un apoyo como integral para los estudiantes, desde las disciplinas más difíciles que se podrían encontrar, como matemáticas, inglés, lenguaje, etcétera, como también una persona que es nuestra tutora de coaching, que se encarga como de trabajar con los estudiantes todos los aspectos psicológicos educativos, todo lo que le pueda provocar a lo mejor alguna ansiedad, algún miedo, alguna parálisis, etcétera, como de conocimiento. Eso lo vamos trabajando con nuestra psicóloga en el área del centro de aprendizaje. Y por otra parte, para los estudiantes que tienen algún tipo como más de psicología clínica, por ejemplo, crisis de angustia, que ya tienen que ver como con temas más personales, no tanto académicos, tenemos el área de asuntos estudiantiles, que es el área que se encarga de todos estos temas, donde trabaja también una psicóloga directamente con ellos, y si tiene que hacer derivaciones también las hace a centros de salud, por ejemplo.
Sí. Oye, ¿y estas áreas están en todos los Santo Tomás? En todos los Santo Tomás. Santo Tomás somos una gran institución con sedes a nivel nacional. Pero lo que ustedes encuentran en Concepción también lo encuentran en Los Ángeles, en Temuco, etcétera. El protocolo es igual. El protocolo es el mismo, sí. Ya. Oye, y no, bueno, hay un factor muy importante en esto también, que son los profesores, ¿cómo? Ay, ¿cierto? Sí. ¿Ellos son capacitados también? Sí, no, los profesores son como mi sitio protegido. Yo soy profesora de formación. Y no, los profesores tienen harto que aportar. Yo creo, siempre cuando me dicen de dónde partimos, de los profesores. Los profesores son quienes están en el aula, los profesores son quienes lideran los climas de aula, quienes logran que esta diversidad sea realmente respetada, aceptada. Los trabajos en grupo son quienes lo guían. Entonces los docentes en general son una pieza clave para la inclusión. Y eso yo lo creo y aunque me digan que no, lo voy a pelear. Y sí, pues en Santo Tomás al menos los capacitamos. Hay una línea de formación inclusiva y de género, donde hay diferentes clínicas, charlas, para que los docentes busquen este apoyo que requieren dependiendo los estudiantes con los que se encuentran en su aula. Ya, ¿hay ideas tuyas que se han concretado y alguna que no? Dentro de cómo desarrollar esta área de los profesores. O sea, sí, yo creo que me pasa con los docentes que siempre tienen muchas ganas de ellos como de aprender, de ir, entonces siempre tratamos de hacer talleres, por ejemplo, lengua de señas, que era una necesidad, entonces ya la levantamos, la hicimos presencial, tuvimos un harto quórum, pero por otro lado, dentro también de nuestro modelo educativo de Santo Tomás, se espera que los docentes también traigan su disciplina a la sala, entonces se espera que ellos también vengan como con la industria a mostrarle al estudiante, entonces dentro de esta búsqueda tampoco son docentes que tengan tanto tiempo para. Sí. Entonces hay que esperar el momento preciso. Claro, sí. Entonces de repente hay docentes que vienen a hacer sus clases y se van. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo, cuándo y dónde para poder capacitarlos, qué temas les interese, porque también hay gente que este tema no le interesa. Y por eso es tan difícil hasta el día de hoy, porque hay gente que dice, no es mi problema, no me importa, no puede. Y nos encontramos también con ese tipo, son los menos. Yo creo que en Santo Tomás ya hemos ido generando la cultura de que esto sí nos importa. Pero en un principio cuesta generar cultura, porque hay gente que en verdad no. Y la cultura cuesta un poco, moverla. Toma su tiempo que se mueva, sí, pues cambiar algo para que se convierta en totalmente. Es un trabajo de todos los días y no de una persona. Yo creo que eso al menos acá hemos tratado de demostrar de que es un trabajo en conjunto, o sea, desde saludar al mundo, desde entrar como con ánimo a una sala, saludarnos en los pasillos, dejar que la persona con discapacidad entre al ascensor. De verdad que es un trabajo como de todos, y no solo desde el dicho, sino que también desde el hecho. Y ahí hay que sumar gente, esto es casi como una bandera de vamos. Oye, y ahí capaz que esté instalado ya, ¿están los paradocentes y los administrativos involucrados en esto? Hay veces que lo hemos involucrado. De hecho, hace poquito con la sede de Los Ángeles terminamos un fondo nacional para la inclusión de Senadis. Nos adjudicamos ahí un fondo y ahí en ese fondo teníamos que realizar concientización. Y en eso estaban involucrados todos los administrativos también. Entonces ahí teníamos a nuestra secretaria, a nuestros auxiliares, a los cargos administrativos como contables, a todos involucrados en estos talleres de convivencia, talleres de inclusión, y tratamos de considerarlo porque al final somos una gran comunidad que atendemos a nuestros estudiantes, ya sea la jefa de biblioteca, por ejemplo, también, la tía del casino. Están muy relacionados con los chicos. Sí. Entonces tratamos de siempre considerarlo cuando hacemos capacitaciones masivas en sede, porque también entendemos que ese alumno no pasa solo por el mundo académico, sino que también se rodea de este mundo más administrativo. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen frente? Sí. Adelante, por favor, nos están atendiendo aquí en el Bar Country. ¿Sí? Qué rico. Por favor. Muchas gracias. Ya pues. Mi parte favorita del programa. Mi parte favorita. Así que te puede servir cuando quieras. Cuando terminemos, porque si no. Muchas gracias. Gracias. Te pasaste. Traigan salida nomás, chiquillos. Vamos a ver si les vamos a dejar. Yo les puedo dejar porque estoy hablando de inclusión, entonces sería muy feo no dejarle. Yo soy muy cristiano, dale de comer. Ya, sí, le vamos a dejar una. Salud. Salud, gracias por la invitación.
Bueno, los errores te preguntaba. yo creo que el error que yo he podido ver en mi, voy a decir, corta carrera, es que nosotros creemos saber lo que el estudiante necesita. Creen saber. Sí, uno dice, ya no sé, un estudiante con discapacidad física, motora, ya no necesita esto. Y nos vamos al estudiante. Yo creo que eso ha sido uno de los errores que hemos tratado de subsanar, que la necesidad la tiene la persona, no la discapacidad. Entonces, eso lo hemos ido aprendiendo. Pues, ¿no? Lo mismo. Sí, porque uno dice, ya no sé, autismo. Y uno cree que, pero cada persona es un mundo, cada persona es una necesidad distinta. Entonces, creo que uno de los errores importantes que cometíamos, que hemos tratado de subsanar, es que la necesidad y el requerimiento de apoyo es personal por cada uno de los estudiantes. Súper. Vamos a seguir hablando de esto y otras cositas más después de comerciales, y agradecerle a ellos porque estamos aquí comiendo cositas ricas y conversando cosas entretenidas en Tinto y Verso. Nos vemos en un ratito. PTH Grupo Ambiental. PTH Grupo Ambiental da circularidad al residuo peligroso como lo es el aceite y lubricante usado, creando con este un combustible alternativo utilizado por grandes empresas de nuestro país. PTH cuenta con una planta de valorización de neumáticos fuera de uso en Puerto Varas, PTH División NFU, con lo que, desde la región de los lagos, aporta a la economía circular de nuestro país. Avenida Portuaria 1101, Parque Industrial Coronel. Del campo a tu hogar. Disfruta el sabor del verano todo el año con los berries congelados, frambuesas, arándanos, frutillas y más. Frescura natural directo a tu mesa. Batidos, postres, meriendas o cocina saludable. Colo Colo 470, Concepción. ¿Quieres ser instructor de Pilates para mejorar la salud y transformar vidas? Te invitamos a conocer Pilates Sandra del Río, un espacio dedicado a la formación y al bienestar corporal. Con Sandra del Río Pilates podrás convertirte en un guía certificado profesionalmente en este método transformador. Lincoln 444, piso 2, Concepción. Bueno, ya estamos de vuelta. Probamos la tablita del Bar Country, extraordinaria, ¿sí o no, Nat? Muy buena, sí. Bueno, y del vinito que está... Salud. Como el juguito, ¿no? Salud. Está bueno también. Estábamos hablando de los errores comunes, ¿sí? ¿Alguna otra cosa que quieras aportar al respecto, estimado? O sea, solo mencionar que eso yo creo que lo aprendimos cuando una estudiante ciega nos mencionó y nos dijo, profe, pregúntenme a mí. Y ahí fue como, sí. ¿Y cuál era la pregunta? Claro, así como, que no sabíamos cómo llevarla, cómo transportarla de un lado a otro. Entonces como que en un grupo empezamos, pero acá, tómala acá, ¿no? Y como que murmurábamos así como, ya, por aquí, por acá. Y ella muy educadamente, y nosotros desde la ignorancia, sin querer pasarla a llevar, como que se acercó y nos dijo, profe, pero pregúnteme a mí, yo le digo. O a lo mejor si necesito o no necesito. Y ahí fue como, tiene toda la razón, po. Así como que nosotros tratando de buscar la solución sin involucrar a la persona que la necesitaba. Y ahí fue como, ya, desde aquí en adelante no nos vuelve a pasar. Y desde ahí fue como, ya, ¿qué necesitan? No, que alguien se ponga adelante y yo le tomo el hombro, por ejemplo. Y era mucho más simple de todo lo que habíamos pensado, porque trata también sin esta cosa de pasar a llevar a nadie. Es como que un hilo tan delgado que uno dice como, ya, que no pasen a llevar, pero al final pasarla a llevar es como inventar soluciones. Y ahí nos dimos cuenta de que en verdad hay que preguntarle a la persona qué es lo que necesita. Sí, de repente a lo mejor esto de los protocolos, ¿cierto? Hace que uno esté, sin querer, inconscientemente, los trate a todos como por igual dentro del protocolo. Claro, pero son mundos diferentes, universos diferentes cada uno de ellos. Totalmente, ¿sí? O sea, cada alumno es un mundo. De hecho, nosotros mismos, cada uno de nosotros tiene una historia de vida distinta, problemas distintos, cosas que nos hacen felices, gustos distintos. Entonces, desde ahí también nace como olvidando un poco la condición de discapacidad, sino que entendiendo a la persona. Eso. Más allá de su condición, es como la persona, quién es esa persona, qué le gusta, qué lo mueve, qué lo motiva. Desde ahí vernos como un par. Bueno, como decía Maturana, somos seres emocionales y ese va más allá de lo físico, ¿sí? Sí, tal cual. Es muy interesante. Oye, quiero irme un poco a la abordaje institucional, ¿cierto? De lo que hace un poco, ¿cuál es el modelo o política de inclusión que ha adoptado la Universidad de Santo Tomás?
O sea, Santo Tomás hace años que trabaja con inclusión. Yo cuando llegué acá a Santo Tomás Concepción me pasaron una base de datos y no sé, desde el 2010 teníamos registro en una base de datos, hace mucho rato. Entonces desde el 2018 ya logramos plantear una política interna, institucional sobre inclusión en el 2018. Y cuando nace la ley 21.369, que es la ley sobre el acoso, una ley integral, acoso, discriminación, etcétera. ¿Eso fue el 2018 también? 2022. Ahí 22. nace Ahí nosotros tuvimos que actualizar nuestra política porque nos quedaba corta solo con inclusión. Yeah. Teníamos que sumarle todo lo que era convivencia, lo que era diversidad, equidad de género, y ahí logramos ampliar una política el 2022, que es la política CEDI, que es este comité del que yo soy coordinadora hoy en día. Y eso lo hemos ido perfeccionando. Hemos hecho levantamientos de diagnóstico de estudiantes con discapacidad, diagnósticos de género, y eso ha ido nutriendo nuestras políticas hasta que la actualización del 2025, actualizamos nuestra política CEDI, la cual involucra lo que es inclusión y todos los actores y el gobierno que tenemos como institucional para que esto se lleve a cabo. Entonces trabajamos bajo una política institucional y aparte tenemos políticas de acompañamiento al estudiante. Y en esas políticas de acompañamiento van todos los apoyos que todos los estudiantes podrían tener en Santo Tomás. No necesariamente los estudiantes con discapacidad, sino que todos nuestros estudiantes podrían acceder a esos apoyos. Ahora, lo que sí hacemos es que a lo mejor los direccionamos un poco más para los estudiantes con discapacidad cuando ellos nos mencionan que los requieren, los direccionamos, los ejecutamos para allá, pero es una política que ayuda y acompaña a todos nuestros estudiantes. Qué interesante. Oye, hablaste sobre la convivencia, ¿no? Lo Sí. quiero dejar así como por ahí. Por ahí nomás. ¿Qué significa ese concepto y cómo en la práctica se trabaja? Convivencia tiene que ver con el respeto, igual que nos respetemos entre pares, de que haya un clima, una comunidad académica donde los estudiantes puedan desarrollarse de manera integral, donde puedan convivir de manera armónica también en los espacios tanto comunes, aulas, actividades extraprogramáticas, etcétera. Entonces, para lo que es convivencia, nosotros tenemos un área, como la mencionaba antes, que es el área que también apoya en psicología clínica, que es el área de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Esa área se desarrolla tanto a nivel nacional, va bajando diferentes actividades a sede para que se vaya desarrollando todo lo que es convivencia. Y dentro de eso hay diferentes actividades como inicio de año, ferias de actividades, cierres de semestre, actividades más lúdicas como la celebración del 18, cosa que se vaya generando también comunidad, se vaya generando espacios de compartir entre los estudiantes que no sean necesariamente académicos. Como por ejemplo la feria, dices tú. La feria, por ejemplo, también tenemos los voluntariados de verano, de invierno, donde los estudiantes pueden participar, van desarrollando también sus valores, este desarrollo más integral que no es solamente como el académico, Claro. sino que también desarrollan esto de participar en comunidad, de ver sus valores en la vida misma, y así también podemos como trabajar todo lo que es convivencia. Qué maravilloso. Oye, dentro de este rol de lo que me estás contando, ¿cuál es el rol que crees tú que debería aportar la comunidad? Nosotros, los padres, los tíos, los hermanos por ejemplo. ¿Crees tú que hay... ¿Cómo aumentamos esa conciencia? Es complejo, ¿eh? No. Es complejo, de hecho, hace poco estábamos conversando, porque este es un tema que uno cuando está en educación lo conversa muy seguido. Nosotros decíamos, las personas que estamos en educación ya nos cuesta. Nos Claro. cuesta, porque hay gente que dice... chuta, ya, ¿y por qué? O no entiende, o no conoce, que no tendrían por qué conocer. Entonces, yo digo, imagínate, no sé, en la industria. No sé, las personas que trabajan en una industria de gas, la automotrices, menos saben del tema. Si nosotros en educación, que debiésemos saber, debiésemos estar a la vanguardia, nos cuesta el tema, cuesta hablarlo un poco. Me imagino, no sé, por ejemplo, la gente que no está en educación, es mucho más complejo aún, en educación o salud. Entonces yo creo que tenemos un desafío de siempre informarnos. La conciencia ya yo creo que cada uno la desarrolla, pero Claro, el informarse, yo creo que, como decía la radio Bio Bio, el hombre Sí. que no está informado no puede tener No tiene opinión. Ya, algo así nos pasa, que yo creo que lo primero es informarnos. De hecho, hace poco, el 2023, también salió la ley TEA, que habla un poco de lo que es autismo, empezar a entender los conceptos, empezar a entender, nadie está exento de que pueda pasar de que un familiar
un hijo, la polola del hijo, no sé, la vida empieza a ser tan amplia que yo creo que nuestro primer deber como ciudadanos es informarnos. De hecho, lo que acaba de dar como ejemplo, eso de la ley TEA, que ahora se habla de autismo, no de TEA. Sí, tal cual, sí. O sea... Y ahí hay grados, pero eso son detalles. Pero se habla de autismo, ¿no? Sí, hablamos de autismo ahora, se está tratando de dejar lo que es trastorno, porque igual es una palabra fuerte hablar de trastorno, entonces se está tratando de hablar de autismo como esta condición y que abarca a todos los tipos, por decirlo así, que antes se hablaba de eso, pero hablamos ahora de autismo, que es una condición neurodivergente. Sí. Mira, me asalta así como un pensamiento. Me imagino apoderado, ¿cierto? Que quiero que mi hijo se desarrolle en sus capacidades, que desarrolle sus capacidades. Ya me estoy saltando incluso a aquellos padres que quieren que desarrollen una capacidad, que no es lo mismo. Claro, sí. Que los ingresan a la universidad para que desarrollen una actividad, para que sean así. Que no es lo mismo, pregúnteme a mí qué quiero, ¿cierto? Sí. Ya estoy tratando de dar un mensaje interno. Inmediatamente me asalta cómo, seguramente tienen egresados ya, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes hacen un seguimiento después en el mundo laboral? ¿Qué pasa ahí? La sociedad, bueno, me lo acabas de soplar, la sociedad no está todavía muy preparada. Hay una decepción, ahí hay un quiebre, lo evalúan, le hacen seguimiento. Sí. O sea, ese es un desafío que como institución tenemos, porque claro, llegaron estas leyes donde teníamos que tener acceso y progresión de los estudiantes y egreso, como que el estudiante saliera. Pero nos dimos cuenta de que había una patita que no estábamos considerando, que era como, ¿qué pasaba con este estudiante cuando ya fuera un egresado de nosotros? Entonces en eso estamos ahora, estamos haciendo levantamiento de datos, estamos viendo qué es lo que pasa con nuestros estudiantes que egresaron, si están trabajando o no están trabajando en lo que estudiaron, porque algunos de ellos trabajan, pero no necesariamente en la carrera de estudio. Entonces en eso estamos con un tremendo desafío que es el seguimiento de nuestros egresados. Y no solo de los estudiantes con discapacidad, sino que egresados a nivel... en todos los rangos. Claro, de todo. Entonces dentro de todos sale este subgrupo de nuestros estudiantes con discapacidad. Oye, Dali, ¿y cuáles son bueno, ahí me acabas de nombrar uno de los desafíos en el que están? ¿Hay algunos otros en los que ustedes quieren O sea, desarrollar? inclusión siempre es un gran desafío. Porque se aprende... Sí, se aprende todos los días, cada alumno es un caso, como les mencionaba adelante. Si bien uno estudia, se prepara, esto está avanzando muy rápido, o sea, tenemos mucha más matrícula, tenemos desafíos como de hacer todo más rápido que antes, irnos sumando, aprendiendo, estudiando. De repente vamos, yo le digo a los estudiantes, disculpa porque no esté mala persona, necesito como saber, ¿te puedo preguntar? Sí, profe, dele. Entonces de repente le digo, o si me equivoco, por favor, corrígeme porque lo que me estás contando no lo conozco. Le digo disculpa, pero no me considero muy ignorante en el diagnóstico que me estás comentando. Entonces ahí el estudiante me explica cuál es el diagnóstico, qué le pasó, cuándo lo descubrieron. Enfermedades que, por ejemplo, yo nunca he escuchado, que son 1 cada 1000, así como... y tú dices, chuta, qué difícil. Entonces, ese es un tremendo desafío. Yo, de hecho, creo que en Santo Tomás somos como una institución que de verdad está muy preocupada por la inclusión. Tratamos de avanzar lo más rápido posible. Yo siempre le digo a mi jefatura, siento que avanzamos y como que seguimos muy atrás todavía. Como que tratamos, pero siempre siento que vamos más atrás. Es un sentimiento propio, puede que no esté representando a la totalidad. Pero siento que tratamos de avanzar y siempre vamos más atrás porque esto va rápido. Entonces ese es un desafío, estar como ahí presentes en lo que viene, en lo que ya es. Y el último y más grande desafío que yo creo que sí podemos trabajar es los docentes. Los docentes siempre van a ser un desafío. ¿Los docentes se certifican? O sea, nosotros no los certificamos por los cursos, pero sí como... van sumando a sus categorizaciones docentes, como su carrera académica. Cuando ellos gestionan algún curso, les va sumando como esta categorización también. Y aparte de eso, también les facilita el trabajo en el aula. Sí, cuando ellos participan de cursos, cuentan con el apoyo de nosotros, después trabajar en el aula, incluso ellos mencionan que es mucho más fácil porque hay un camino direccionado, pues no es como que estar así probando por aquí y por allá, sino que entonces es un ganar-ganar. Pero es un desafío por eso, por el escaso tiempo de los docentes, porque no siempre tienen el tiempo para... Y ahí es donde tenemos que lograr convencer de que el poco tiempo que les queden lo ocupen con nosotros. Entonces ahí es un tremendo desafío. Los profes. Sí.
¿Tú no estás haciendo clases en la Santo Tomás? ¿No? Sí, yo hago clases, pero vespertino y lo hago virtual. Entonces es un desafío aún más mayor, porque son clases virtuales. Entonces mi primera clase, yo lo primero que hago es una encuesta a todos mis estudiantes y les pregunto si tienen alguna condición de discapacidad. ¿Qué clase haces tú? De matemática. Yo soy la vieja de matemática. Sí. Ya, esa es tu formación en matemática. Sí, yo soy profesora de matemática. Ah, sí. qué interesante. Y, o sea, ¿tú te encontraste en este trabajo y te inspiró el trabajo a ti entonces? Sí, o sea, sí, fue tal cual. Yo empecé en Sí. el centro de aprendizaje y de a poco empecé a ver inclusión, me empecé a meter, a ver el tema y en general es un tema que me mueve mucho. Me mueve como desde la conciencia, desde la justicia. La otra vez me preguntaron, ¿por qué haces esto? Porque siento que la vida tiene que ser justa, entonces cuando no es justa es súper complejo, entonces desde ahí me mueve mucho. Entonces empecé a tomar esto, empecé a ordenarlo, empecé a trabajar muy de la mano con nuestro coordinador nacional. Don Juan Pablo Gómez. Con Juan Pablo Gómez. Lo hemos nombrado 2 veces ya. 2, 3 veces ya para que... esté tranquilo. Y claro, empezamos a trabajar muy de la mano y me empecé a meter mucho en el tema hasta que me llega la invitación de mi rector en sede para hacer cargo de este comité. Y yo le digo, ya, pero tienen que estar seguros de lo que están haciendo porque yo voy a venir a pelear todo lo que haya que pelear. Y me dijeron, ya, no, sí, por eso queremos que seas tú, porque como que le pones corazón, así que ya vamos. Sí. Y desde ahí cuando yo llego siempre le digo, ya, ustedes me eligieron, así que ahora, ya pues, hay que hacer esto. Como, no sé, cosas básicas del jabón en el baño, el profe que... Ya, pero como que ahí voy y las peleo, pero claro, porque es un tema que me mueve. Me mueve como desde la esencia, no podría explicarlo. Te entiendo perfecto. Por lo tanto, también muchas veces seguramente estás decepcionado, has chocado con cosas. Sí, muchas veces, o cuando de repente no se puede porque no sé, no está la estructura, etcétera, como que igual me bajonea, me llega así como, o por ejemplo, no sé, hubo un tiempo que no lograba encontrar intérpretes de lengua de señas para los estudiantes sordos. No podía encontrar, estaban súper escasos, no había caso, y sabes que me angustiaba, lo pasaba mal porque pensaba en ese estudiante sordo que entraba al aula y decía, no entiende nada. No entiende nada y está ahí en clase y yo no logro, y sabes que lo pasé muy mal esa semana y tú dices a otra persona a lo mejor no, ya no hay nomás, pero para mí era una angustia. Y ese estudiante sordo llega ahí, disculpa la ignorancia, sin saberlo, porque no tuvo los recursos, porque no es llegar y saberlo, hay que pagar un curso de señas y o sea, el estudiante sordo puede llegar, es un estudiante más. Ya, pero sin saber las ¿cómo se llama? Estas de señas. Ah, ya, no, claro, el estudiante algunos vienen llegan sin saberlo. No, los estudiantes sí. La mayoría llega con lengua de señas como su lenguaje natural. Sí, su lenguaje natural. Disculpa, por eso desde mi ignorancia Sí. te pregunto. Ese chico, para aprenderlo, ¿dónde lo aprende? Desde niños hay una comunidad sorda que es bien activa, entonces desde niños se empiezan a comunicar con sus papás en este lenguaje. Okay. Pero hay otros que nos ha tocado menos caso que generan un lenguaje propio en casa, como que tienen señas propias en casa, y eso ha sido también un desafío porque cuando llega el intérprete de lengua chilena, habla lengua chilena, pero el estudiante tiene un lenguaje propio, como con señas propias que aprendió con la mamá. El lenguaje no es universal. No, existe el no es lenguaje universal. chileno. No, el lengua de señas juraba chilena. que era universal para todos. Y de hecho en Chile también hay señas distintas. Por ejemplo, en Santiago hay señas que son distintas a las de Concepción. No te puedo creer. Para una misma cosa, así. Entonces igual me he ido familiarizando con eso cuando tomé este curso de lengua de señas básico, como para poder saludar y todo. Claro, ahí nos contaba el profesor de que hay señas que incluso en Chile son distintas. Entonces que en algún momento trataron de hacer un lenguaje universal del señas, pero no, fue imposible. Así que sí, pues es un lenguaje que se tiene que aprender. Entonces, buscar a la persona que sabe y que tenga la disponibilidad es un gran trabajo también. Así que igual agradecerle ahí a mis intérpretes porque se han quedado con nosotros, así que contenta igual. Sí, una vez me tocó ver unos chicos estos que son albinos, que tienen problemas de ceguera. Ya. También debe ser complejo para ellos. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Con las personas ciegas? Sí. Sí, igual es un tema, o sea, ahí tenemos que buscar las adaptaciones. Ahora, gracias a Dios, está todo como más digital, tecnológico, por lo tanto hay lectores de pantalla, los mismos celulares traen como accesibilidad, hay una parte de accesibilidad, donde también leen la pantalla, entonces en ese sentido como que está más fácil. Lo único que tenemos que hacer con los docentes es que ellos envíen el material en algún formato que sea leíble por el software.
Oye, y hay otro aspecto que no hemos tocado, en cómo hemos hablado de los profesores, ¿cierto? De los departamentos, de los paradocentes y los administrativos. Pero sus iguales, ¿cómo se comportan sus iguales, sus compañeros de cursos? Ay, ahí igual tenemos grandes desafíos. Hay Son muchos desafíos. Pongámosle los desafíos, Sí. porque estamos para que aprendamos. La comunidad social es la que estamos invitando a que nos escuchen. Sí. La idea es que aprendamos un poco. Sí, o sea, ahí nos pasa que tenemos que educar a los grupos cursos a la empatía. De hecho, no quiero generalizar y a lo mejor me equivoco, pero igual estamos en una sociedad súper individualista. Entonces los alumnos de repente no quieren a alguien que los atrase, no quieren como tener que explicar otra vez. A veces me cruzó el ascensor, así cuando uno anda en sí, silla de no, o ruedas. sea, de hecho hasta nos pasa con los docentes, que hay docentes que no se bajan aunque vean al estudiante en silla de ruedas. Entonces uno dice... claro, y con los alumnos tuvimos que hacer una campaña del uso del ascensor correcto. Es como... tuvimos que generar como varias cosas que no pensamos que teníamos que hacer, po. Bueno, ¿y la campaña de qué se trató esa campaña? O sea, esa vez tuvimos porque nos dimos cuenta, de hecho una alumna nos fue a reclamar de que no podía usar el ascensor. Entonces tuvimos que hacer una campaña interna del uso correcto del ascensor, que era idealmente para personas de tercera edad, personas embarazadas, personas con alguna discapacidad, etcétera. Y tuvimos que sensibilizar por redes sociales, a nuestros mismos colegas, empezar a sensibilizar, oye, cuando tú veas algo, eduquemos con el ejemplo. Pero claro, ahí tuvimos un tema. Yo creo que lo hemos ido logrando, porque ningún alumno ya en silla de ruedas ha ido a reclamar eso. No sé si, espero que sea por el motivo correcto. Pero claro, de a poco, pero tuvimos que empezar a hacerlo con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, no sé, yo misma me subía al ascensor y veía a un estudiante, me bajaba. Para que los demás, como que empezáramos a generar así como un cambio cultural de que en verdad lo necesita. Y yo creo que post pandemia fue más difícil que ahora. Post pandemia como que en general todos llegamos como, no sé, como distintos. Y ahora ya siento que estamos logrando como generar cultura inclusiva más desarrollada. Desde donde yo lo entiendo, la cultura cambia cuando la sociedad cambia cuando la familia o el concepto familia cambia, y después viene la individualidad. O sea, yo tengo que cambiar yo para cambiar mi entorno inmediato, que es la familia, de ahí la sociedad y después la cultura. Por eso es tan lento el que crear cultura en un lugar especial, en una empresa, en una institución, en el mismo país. Totalmente. Sí. Se demora. Por eso te pregunto eso, porque es inevitable para mí ponerme en la piel de alguien con una discapacidad y me encuentro con mis iguales que no ven mi discapacidad, pero no ven lo que siento, lo que necesito, es muy potente eso. Sí. Ahí es donde también este programa Mentoring Inclusivo apoya eso, porque generamos que un mentor, un estudiante de cursos superiores, como que apadrina al estudiante con discapacidad. Lo apadrina. Entonces, qué bueno concepto. Sí. Entonces, yo lo digo así para que se me entienda, pero claro, como que es un mentor. Entonces, como está en años superiores, ya conoce a compañeros, conoce a los directivos de carrera, él puede ir guiando a este alumno que llega nuevo, que llega con miedo, que declaró una discapacidad, entonces se sienten como acompañados. Entonces eso también genera de que este mentor logre generar como con los compañeros de curso un ambiente, logre que... ¿Postulan los chicos para eso? ¿Para ser mentor? No, es parte de la política de apoyo de acompañamiento al estudiante. Entonces cuando entrevistamos al alumno que declara alguna discapacidad, le preguntamos si quiere participar de este programa, si quiere ser beneficiario de este programa, y ellos nos mencionan, le explicamos lo que es, ¿cierto? Y ellos nos mencionan si quieren o no quieren participar. Me refiero al mentor, al chico que acompaña. El mentor se lo solicitamos a la carrera. La carrera siempre, el jefe de carrera, el director de carrera es quien conoce a sus estudiantes. Claro. Entonces lo solicitamos a ellos y ellos ven en estos estudiantes un tema de liderazgo, de solidaridad, como de compromiso, y hacen que ellos sean los mentores. Hay mucha empatía ahí, mucho. De hecho, sin ir más lejos, hoy día en la mañana tuvimos la ceremonia de entrega de su reconocimiento a los mentores, una ceremonia muy bonita, así que le entregamos su diploma de reconocimiento en la sede, como que van hartos jefes de carrera, entre ellos se acompañan, hay palabras muy bonitas de los estudiantes acompañados también, y yo creo que ese programa es un ganar-ganar. Gana el estudiante con discapacidad un apoyo, alguien que lo guíe en esta inserción a la educación superior, pero el mentor también gana algo que la carrera por sí sola no tiene, que es el desarrollo de valores, el desarrollo de sus competencias personales, y el verse como entregando amor.
Si al final eso es. ¿No hay escasez de mentores? Porque en este mundo individualista del que hablamos parece que, Mira, parece que ¿sabes siempre qué? se necesita Sí. algo que los motive para hacer algo. Sí, sí, es verdad. Nos cuesta al principio encontrar mentores porque igual son estudiantes. Entonces tienen nos pasa que tienen sus obligaciones académicas como cualquier otro estudiante. Y también son adolescentes. Yo siempre les digo, no se olviden que también son adolescentes. Aparte de ser mentores o de ser estudiantes con discapacidad, son adolescentes. Entonces si mezclamos eso, en la mayoría de los casos, no todo, pero si mezclamos eso, es una combinación extraña. Sí. Pero claro, al principio nos pasa, pero cuando los chicos entienden el programa, se dan cuenta del impacto que un mensaje de texto o un WhatsApp puede hacer en el otro compañero, se quedan y dicen, oye, a mí a lo mejor siempre me dejó el visto, nunca me respondió, pero el otro estudiante siempre supo que había alguien pendiente de él, entonces esperaba el WhatsApp, aunque no lo contestara, lo esperaba. Era como, entonces empiezan a comunicar de maneras distintas, pero se comunican. Y ahí el mentor dice, ya, me quedo y sigo el segundo semestre si me necesitan. Mira, oye, el celular como ya es parte de la... Sí, de la forma de comunicación de los estudiantes. Sí, de hecho, Sí, muy pocos contestan los teléfonos. Como que llamado de teléfono muy mucho raro. menos. Sí, pero lo mucho incluyen en el espacio académico, por decirlo, en la clase, ¿se incluye? No, formalmente no, porque Pues lo distrae. y tenemos medios institucionales como para trabajar todo lo que es académico. Tenemos aulas virtuales, información directamente a través de los correos institucionales. Puede que hayan docentes que lo empiecen a incorporar como con alguna dinámica Seguro, interactiva, por ahí claro. va, Sí, pero por no ahí va mi es pregunta. parte de los canales formales de comunicación. Sí, ya. Oye, si tú, bueno, ya te confesé desde mi perspectiva de que la importancia de la familia en crear conciencia sobre este tema totalmente. es muy potente. Y estoy seguro que en más de una casa nos van a ver y quieren saber cómo pueden hacerlo porque el próximo año su hijo sale cuarto medio, ya Sí. estamos. ¿Cuál sería la invitación? ¿Cuáles serían los canales? ¿Cuál es la tranquilidad que le podrías dar? ¿Qué dificultades se van a encontrar y cómo lo pueden superar? Es grande la pregunta, pero O sea, empecemos de lo básico, lo que nos están básico. mirando. Ya. Seamos empáticos con esas personas que nos están mirando. Sí. Por la- O sea, lo por primero las es cámaras. tener esta conversación con una oncecita en la mesa de qué quiero estudiar, po. Claro. Yo creo que lo primero es saber si mi hijo, mi hija quiere estudiar algo, qué puede ser relacionado con qué temas le gustan, cuáles se le hacen más propios. Entonces esa es la primera conversación. Lo segundo es empezar a mirar las casas de estudio, ver qué casas de estudio tienen en la zona, cuáles están disponibles, qué carreras se asemejan más, cuál no. También hay un factor económico, cuáles de algunas de ellas tienen gratuidad. Eso igual es importante analizar en las casas de estudio, hacer los trámites también para la gratuidad, etcétera, y acercarse a las instituciones. Por lo menos yo voy a hablar de Santo Tomás, soy por muy supuesto. camiseteada con mi institución, pero en Santo Tomás acercarse, hay un grupo de admisión completo para orientar a los estudiantes, tanto en la carrera, en los trámites de becas, de beneficios, entonces no quedarse como con el trámite no hecho. Yo siempre digo, no hay peor trámite que el que no se hace. Entonces, si ven una carrera que les gusta, ven la malla de estudio, el plan de estudio, acercarse a la casa de estudio, preguntar, pueden tener la entrevista con el director de la carrera, el jefe de la carrera, la entrevista con el comité de inclusión, que son orientadoras, nunca son para tomar decisiones, son orientadoras, y desde ahí decidir si hacer una matrícula o no hacer una matrícula. Y después de eso, estar en el proceso. Yo creo que hay que estar, pero estar como no sobreestar, sino que estar en el proceso, dejar que el estudiante sea capaz de ir a sus clases, de que busque ayuda, de que participe de estos programas de apoyo. Yo creo que hay dificultades siempre. Sí, Yo siempre seguro. digo, no sé, yo me eché algún ramo por ahí, mamá no vea esto, pero me eché... No es un problema, es una dificultad. Es una dificultad, eso sí, yo siempre, por eso delante decía que es súper importante no olvidarse que también son adolescentes. Entonces de repente uno les sobreexige pensando que la condición o la discapacidad no les permite estudiar, entonces quiero que lo logre, les sobreexijo. Pero igual son adolescentes, de repente hay veces que les da sueño, hay veces que no quieren, que llegaron tarde, como nos pasó a todos en un momento. Entonces pensar que por la discapacidad no van a poder, eso es una limitante. Es una limitante que no debiésemos tener. Ahora yo digo, con respecto a todos los estudiantes, si le dimos todos los apoyos, hicimos todas las horas extras y aún así no se pudo,
Pucha, hay nada que hacer porque en verdad eso nos pasó. Yo me acuerdo en mi carrera, vi cómo se iban en el camino muchos compañeros con sin discapacidad, pero de repente no para todos es todo. Claro. Pero lo que nosotros como institución nos tenemos que asegurar es de haber entregado todos los apoyos que el estudiante necesitaba. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Agradecer a Natalia por su presencia. Aprendimos mucho hoy día A ustedes. sobre lo que es inclusión. Sí, se hizo cortito, ¿cierto? Sí, muy corto. Ya, qué bueno. Yo me equivoqué antes y estamos repitiendo, pero ella dijo ella dijo que es muy corto y podría seguir, y al principio que decía en así, verdad puedo seguir. así. Bueno, así de natural somos algunos, ¿eh? Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Natalia. No, de verdad, gracias a ustedes. De verdad podría seguir. Pero bien. Bueno, llevar el country porque estuvo exquisito hoy día la Sí, tablita y todo. el vinito y el jugo. Todo muy bueno. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa y síganos en las redes sociales. Chao. Nos vemos. PTH Grupo Ambiental. PTH Grupo Ambiental da circularidad al residuo peligroso como lo es el aceite y lubricante usado, creando con este un combustible alternativo utilizado por grandes empresas de nuestro país. PTH cuenta con una planta de valorización de neumáticos fuera de uso en Puerto Varas, PTH División NFU, con lo que, desde la región de los lagos, aporta a la economía circular de nuestro país. Avenida Portuaria 1101, Parque Industrial Coronel. Del campo a tu hogar. Disfruta el sabor del verano todo el año con los berries congelados, frambuesas, arándanos, frutillas y más. Frescura natural directo a tu mesa. Batidos, postres, meriendas o cocina saludable. Colo Colo 470, Concepción. ¿Quieres ser instructor de Pilates para mejorar la salud y transformar vidas? Te invitamos a conocer Pilates Sandra del Río, un espacio dedicado a la formación y al bienestar corporal. Con Sandra del Río Pilates podrás convertirte en un guía certificado profesionalmente en este método transformador. Lincoln 444, piso 2, Concepción.